A ver, el gobierno contrató un estudio para mirar las cosas del sector eléctrico que andan supremamente mal y que han generado protestas no solo de los usuarios, de la gente del común, sino de la industria nacional, hasta el punto de que 21 grandes empresas consumidoras de energía eléctrica crearon una organización que se llama Asoenergía, que dirige la doctora María Luisa Chiappe. Y ella dice que si se asumieran, si el gobierno tomara los correctivos de un estudio que contrató el propio gobierno, las tarifas podrían reducirse entre un 20 y un 35%. Entre un 20 y un 35%. Entonces yo voy a hacer un par de comentarios sobre el tema que aquí nos ha ocupado esta noche, que pienso yo se ha profundizado bastante, pero voy a agregar otros elementos que debería aprovecharse esta crisis que se está viviendo para caer y poner los ojos sobre todo el sistema eléctrico nacional, cosa que hemos hecho en la Comisión Quinta, pero que pensamos que se debería hacer por parte de todo Colombia. En primer término, señalar esto, que los colombianos no entienden bien, esto del cargo por confiabilidad que llaman, que es una parte de la tarifa que los colombianos pagamos para evitar, digamos, que se presenten ciertos tipos de problemas. Se entiende bien si lo asemejamos a un seguro. Quien toma un seguro de un automóvil paga una prima, y si al día de mañana hay un siniestro, se supone que la aseguradora paga. Bueno, aquí es parecido. El cargo por confiabilidad es como pagar esa prima. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que cuando aparece el siniestro, es decir, cuando aparece la crisis como la que estamos viviendo, resultó que las generadoras no cumplieron. Nos pusieron conejo, esa es la realidad. Nos pusieron conejo esas generadoras térmicas. Y nos pusieron conejo, y entonces aquí hay tres preguntas que el gobierno nacional no ha respondido. Nos pusieron conejo porque los contratos están bien hechos y el gobierno permite que actúen de mala fe y nos pongan el conejo. O nos pusieron conejo porque los contratos quedaron mal redactados y quedaron las puertas abiertas para que pudieran proceder con toda impunidad estas empresas, y esto ocurrió por negligencia o por alguna otra razón. Lo cierto es que estas preguntas no han sido respondidas por el gobierno nacional, ni por la superintendencia, ni por nadie. Aquí nos están metiendo la mano al bolsillo por más de un nuevo billón de pesos a los usuarios de energía eléctrica en Colombia, y falta ver cuando se despejen las bromas al final por cuánto más va a ser. Y sin embargo el gobierno nacional, que es el último, es el que tiene que responder, porque yo puedo tener muchos debates con los señores de la CREC, pero ellos no son responsables políticos de nada. Aquí tiene que responder el ministro de Minas y decirnos por qué no funciona la CREC como debería funcionar, y lo mismo le cabe al caso de la Superintendencia de Servicios Públicos, que por supuesto tampoco cumple con sus funciones. El otro aspecto a mirar es el gas de la costa. Aquí hay varias cosas que por el tiempo no va a poder desarrollar, pero el primer problema es que ese gas de Chuchupa le ha debido revertir a la nación, a Ecopetrol, en el 2004, y por una decisión equivocada ello no ocurrió. Y entonces quienes hoy tienen ese gas, la Chevron Texaco lo está exportando a Venezuela, y resulta que el contrato quedó tan mal hecho que no nos han cumplido la posibilidad de que ese gas regrese. Y miren ustedes el absurdo: se gana una plata exportando el gas que no se hacía falta, y eso genera escasez, y por la escasez sube el precio del gas. Pero además también hay que señalar, no es que no haya gas en Colombia, lo que pasa es que no está donde debería estar, al lado de las térmicas. Esto es lo que quisiera decir en relación con este tema que nos ocupa principalmente. Pero también les digo esto: de acuerdo con todos los estudios, la generación eléctrica en Colombia es un oligopolio, y los oligopolios conducen a alzas inaceptables en las tarifas, que es lo que viene pasando. Y más grave aún, en lo que tiene que ver con la distribución y con la transmisión de la energía, no funciona, digamos, la supuesta competencia que no existe en la generación, sino que las tarifas se fijan por fórmulas, y las fórmulas, a mi juicio, son fórmulas fraudulentas. Primero,
porque no las entienden ni los especialistas. Los economistas de mi oficina no han podido entender las fórmulas y los funcionarios de la CREC no son capaces de explicarlas, y yo invito a cualquier senador a que intente entender esas fórmulas con las que se fijan las tarifas. Esas fórmulas además les garantizan a estas empresas tasas internas de retorno demasiado altas, del orden del 11% y del 13%, y las incrementaron entre el 99 y el 2008 sin que esto tenga una explicación satisfactoria, y eso nos incluye tasas de ganancias superiores a las internacionales. Nos cobran la reposición de los equipos, pero no reponen los equipos. Por ejemplo, se dice que la vida útil de los transformadores es de 30 años, pero el 32% de los transformadores tienen más de 30 años y nos cobran una reposición que no se hace. En el caso del alumbrado público de Bogotá hay 94.000 luminarias que ya cumplieron su vida útil, y estoy seguro que ya nos cobraron la reposición, y sin embargo la reposición no se ha hecho. Los costos de estas empresas no son según facturas, sino que son presuntos, y las fórmulas son todavía más enredadas de entender que las fórmulas con las cuales se les garantizan las utilidades, como lo he venido mencionando. Hay un hecho escandaloso: la fórmula incluye costos por impuestos del 33%. Se bajaron los impuestos al 25%, los nominales, pero les seguimos pagando como si los impuestos fueran del 33%. La DIAN nos dice a mi oficina que realmente pagan impuestos del 20%, pero les pagamos como del 33%. Y el señor Ricardo Ortega de la DIAN hace 2 años dijo que el impuesto real era del 7.5% y les pagamos impuestos del 33%. Eso es un asalto a los colombianos. ¿A cuánto se van las tasas internas de retorno reales si hay falsificaciones en las cifras como las que estamos hablando? Senador, por favor, termina. Pero si me ponen, le dije al ministro de estos días en la comisión, ahí hay un prevaricato. Hay un prevaricato porque no se puede permitir que estas empresas hagan utilidades de este corte. Al final, entonces, aquí no funciona nada, no funciona la CREC, no funciona la superintendencia y tampoco funciona el Ministerio de Minas, y estas empresas están haciendo lo que se les dé la gana. Mi propuesta, señora Presidenta, y con esto concluyo, es muy simple: que el país nos pongamos todos de acuerdo, nombremos especialistas independientes del Estado colombiano y que analicemos en detalle qué es lo que está pasando en el sector eléctrico, cómo son las utilidades y por qué están ocurriendo cosas tan aberrantes como a las que estamos asistiendo. Muchas gracias, señora Presidenta. El expresidente Álvaro